Esta semana en nuestro espacio de consumo se cuela el té, la manzanilla, hierbabuena, tila, menta, romero, anís. ¿Qué creéis que de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de las infusiones. Una bebida que llegado este tiempo pues apetece tomar, aunque sí es verdad que hay personas que la tienen presente en su día a día. Hoy hablaremos qué son y por qué no debemos abusar de su consumo. Saludamos a María José Gómez, periodista experta en consumo. María José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, María José, la verdad es que las infusiones siempre digamos que ha gozado de muy buena reputación y se le atribuyen muchos beneficios, aunque hoy vamos a saber el por qué no debemos de abusar de su consumo y otras curiosidades, claro. Sí, mira, porque normalmente las infusiones las asociamos con bebidas naturales que ayudan a hidratarnos, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que no sustituyen al agua y que es un error beberlas sin mesura. Es decir, yo no puedo sustituir el consumo de agua por consumo de infusiones y bebérmela constantemente con la única intención, por ejemplo, de adelgazar o de curar alguna enfermedad, sino que debemos tomarlas con mesura. Por eso quizás hoy conviene aclarar este tema y podemos ir profundizando en lo que son las infusiones, aclarando un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de infusiones. Muy bien, pues si te parece bien vamos a empezar por aclarar, cuando hablamos de infusión, té y tisana, ¿estamos hablando de lo mismo? No. Mira, las infusiones lo que tienen en común es que se preparan mezclando plantas naturales con agua muy caliente, pero sin llegar a hervir, que eso es un error. Muchas personas dejan que hierva el agua, la hierba no tiene que hervir en el agua, ¿vale? Y solo se pueden llamar té cuando estamos preparando esa infusión con hojas que provienen de la planta Camellia sinensis. Estas plantas incluyen lo que son el té negro, el té rojo, el té verde, el té azul o el té blanco, y que todos vienen de la misma planta. La diferencia, por qué las llamamos de distintos nombres, es por el grado de oxidación al que se someten esas plantas y también por el procesamiento de sus hojas, ¿vale? Por eso los tés sí son infusiones, pero no todas las infusiones son tés, ¿vale? Además, por otro lado, las tisanas son bebidas que se elaboran tras hervir una mezcla de hierbas, especias, frutas secas y corteza. Tradicionalmente las tisanas se tomaban con cierta connotación medicinal, pero hoy en día se beben como cualquier otra infusión, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho antes, las infusiones se preparan con plantas naturales y con agua muy caliente pero sin llegar a hervir. El té es aquel que proviene de una planta exclusivamente que es el té. Y las tisanas son bebidas elaboradas hirviendo pues diversos frutos o diversas hojas naturales, ¿vale? Pero esa es la diferencia entre esos tres tipos de bebidas que muchas veces se confunden o que pudieran parecernos similares. Cierto. Por tanto, María José, las infusiones, al ser elaboradas con plantas naturales, ¿llegan a ser seguras por eso, porque son naturales? Bueno, mira, lo natural no siempre es sinónimo de inocuo, ¿no? En general las infusiones son muy seguras, pero algunas, si se toman con exceso, pueden tener efectos secundarios para algunas personas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el té verde, que es una de las infusiones que más se consumen, sobre todo por la cantidad de antioxidantes que tiene y que ayuda a reducir el envejecimiento celular, es una infusión que es buena a consumir. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el té posee teína, que es un estimulante y en grandes cantidades no es recomendable para las personas hipertensas, con arritmia o para aquellas que son sensibles a la cafeína. Lo mismo ocurre con el poleo, cuyo consumo excesivo también podría ocasionar problemas gastrointestinales como ardor estomacal o incluso diarreas, ¿no? No existe una ingesta recomendada de infusiones porque depende del tipo de bebida, pero si tiene teína, es diurética, o hay una persona que es especialmente sensible al consumo de estas sustancias, pues puede agravar su patología, ¿no? Entonces, que sean naturales no quiere decir que las podamos consumir de manera constante o en grandes cantidades, porque por un lado pueden tener propiedades antioxidantes, pero por otro lado nos están aportando algunas de ellas estimulantes o propiedades diuréticas que pueden estar afectando para nuestro tracto intestinal. Entonces hay que tener cuidado y tomarlas con mesura, ¿no? Y elegir aquellas que nos sientan bien o que no son contraindicadas a alguna patología que podamos sufrir, ¿no?
Ujú. Y algo a tener en cuenta, que ya lo mencionabas, María José, es que, bueno, pues no podemos sustituir el consumo de agua por las infusiones, como bien nos aclarabas al principio. Ujú. Sí, mantenernos hidratados es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, lo bueno que tiene el agua es que el agua regula la temperatura corporal y el metabolismo y distribuye los nutrientes a todas las células y elimina las toxinas, entre otras funciones del agua, ¿no? Muchas personas creen que beber infusiones reemplaza a un vaso de agua y que por lo tanto son perfectas para mantenerse hidratados, pero eso no es cierto, ¿vale? Aunque las infusiones contienen una gran parte de agua y aportan sabor y nutrientes, muchas de ellas tienen efecto diurético, como la cola de caballo o el diente de león, que son algunas infusiones, ¿no? Esto quiere decir que cuando las ingerimos favorecen la eliminación de líquidos por la orina, porque son diuréticas, ¿no? Entonces, esto no es malo, pero hay que tener cuidado si se consumen en exceso, porque con la eliminación de líquidos también se pierden nutrientes y minerales, ¿vale? Entonces, aunque las estamos bebiendo con agua, pero sus propiedades hacen que eliminemos muchos líquidos y con esos líquidos también se dan nutrientes esenciales para el cuerpo. Por lo tanto, no debemos consumirlos en exceso. Aunque son un buen complemento, no son suficientes para una correcta hidratación, ¿vale? No debemos sustituir el agua por infusiones. Debemos beber nuestra cantidad recomendable de agua y si luego además queremos beber infusiones, estupendo, pero nunca debemos suprimir el agua y cambiarla por infusiones. En este caso, María José, ¿las infusiones pueden interactuar con algunos fármacos? Que es importante también tenerlo en cuenta. Sí, pues mira, está bien que me preguntes esta cuestión, porque algunas infusiones pueden provocar interacciones con algunos medicamentos, sobre todo los antidepresivos, los diuréticos, como hemos dicho antes, los antiepilépticos, o fármacos para la diabetes o el corazón y reducir su absorción, ¿vale? Esto quiere decir que la infusión puede restar actividad al fármaco y reducir lo que es el efecto del fármaco, ¿vale? Por lo tanto, debemos consultar a nuestro médico si padecemos algún tipo de enfermedad como diabetes o alguna afección del corazón o tomamos antidepresivos, si podemos consumir algún tipo de infusión específica o cuáles no debemos consumir, ¿no? Si se tiene algún problema de riñón o se sufre un déficit de potasio, lo mejor no es abusar de las infusiones con el efecto más diurético, ¿no? Como la cola de caballo o el diente de león, ¿vale? Bien. Si tenemos problemas de riñón, no debemos abusar de las infusiones diuréticas. Se recomienda además, como hemos dicho antes, pues siempre consultar con el médico para saber qué infusiones o qué plantas pueden interferir con nuestras medicaciones. Sí, es verdad, María José, que es un buen remedio las infusiones, un buen remedio, ¿no?, para combatir bien el frío o el calor. Como bien decíamos, hay personas que la tienen presente en su día a día, la tienen que tomar sí o sí. Sí. Mira, hay muchas personas que ahora cuando empiecen a bajar las temperaturas... Apetece, ¿no?, más. Y ya no tenemos unas tardes largas de invierno con lluvia, ojalá, ¿no? Pues una infusión bien calentita entona al cuerpo en los días más fríos y reconforta. Pero también se pueden beber en cualquier época del año, ¿no? En verano también se pueden tomar infusiones calientes. Por ejemplo, los beduinos toman el té muy caliente para soportar las altas temperaturas del desierto, porque las bebidas calientes, por lo visto, al entrar en contacto con la lengua y la garganta, hace que los sensores del cuerpo reaccionen y como consecuencia estimulen la sudoración. Por lo tanto, el sudor se evapora y como consecuencia el cuerpo se enfría. Es decir, que en verano también podemos tomar infusiones calientes porque nos va a ayudar a regular la temperatura de nuestro cuerpo. Es decir, en invierno nos reconfortan y en verano nos ayudan a estimular la sudoración y a enfriar nuestro cuerpo, a mantener nuestra temperatura corporal. Es una cosa, una curiosidad que muchas personas no sabrán. Es más, yo no lo sabía hasta que no me puse a preparar este tema. Yo tampoco, María José. Oye, por cierto, ¿son recomendables para bebés? Bueno, pues esto también es una cuestión muy importante porque hay muchas personas que a los bebés pequeñitos, en vez de darle agua, lo que le dan son manzanillas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que según la Asociación Española de Pediatría no es conveniente que los menores de 3 años beban infusiones, ¿vale? Esto que se ha estado haciendo durante toda la vida, de darle a los niños en vez de agua manzanilla, no deberíamos practicarlo, porque los principios activos que contienen las plantas pueden causarles distintas dolencias más o menos graves, como insuficiencia hepática, hemorragia, convulsiones, vómitos, acidez,
alteración de la conciencia, deshidratación. Normalmente la manzanilla es una de las infusiones más inocuas. Entonces, no deberíamos abusar de dársela a los niños, y las que deberíamos de cualquier manera evitar serían infusiones como el té u otras que puedan ser más fuertes, ¿no? Entonces, antes de los 3 años, lo que recomiendan los pediatras es que solo beban leche, agua y pequeñas cantidades de zumo exprimido de fruta, ¿vale? Pero no recomiendan el consumo de infusiones por parte de los niños menores de 3 años. Y también la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por su parte, desaconseja que los menores de 12 meses tomen infusiones, porque estas pueden presentar esporas causantes del botulismo infantil, ¿vale? Entonces, desaconsejadas las infusiones en los menores de 3 años, que solo deben beber agua, leche y zumo exprimido, y radicalmente desaconsejadas para los menores de 12 meses, porque las plantas pueden liberar esporas que les causen algún tipo de enfermedad. Aclarado queda entonces. Lo mismo que esta duda que podamos tener, ¿las infusiones tienen fecha de caducidad? Pues mira, en principio las infusiones no caducan, pero con el paso del tiempo pues pueden ir perdiendo sus propiedades organolépticas, es decir, lo que es su aroma y su sabor. Por eso cuando las compramos envasadas, en el envase siempre aparece una fecha de consumo preferente. Además, también debemos tener en cuenta que los principios activos de las hierbas aromáticas, como el romero, el tomillo, se conservan muy bien, pero el té verde, por ejemplo, pierde teína a medida que va reposando. Es decir, a algunas plantas no les afecta el paso del tiempo, pero hay otras que sí van perdiendo propiedades, como por ejemplo en el caso del té verde, que va perdiendo teína. Si la infusión ya está preparada, no se recomienda conservarla durante más de 2 o 3 días, porque se puede producir una contaminación bacteriana. Para que no ocurra, hay que conservarla siempre en el frigorífico, ¿vale? Entonces, vemos que cuando la vamos a comprar aparece una fecha de consumo preferente, pero esto es porque pierde propiedades. No quiere decir que nos vaya a sentar mal, ¿vale? Las infusiones no caducan. Pero sí, una vez que las hayamos preparado, y si las vamos a guardar ya preparadas, pues que debemos tener en cuenta que no debemos conservarlas más de 2 o 3 días, porque pueden adquirir contaminación del exterior. Bien. Otra duda que tenemos referente a las infusiones, en concreto al té, María José, ¿el té excita menos que el café? Pues mira, la cafeína y la teína son el mismo compuesto químico procedentes de las plantas, por lo tanto, pese a tener diferente nombre, son la misma sustancia, el té, la cafeína y la teína, ¿vale? La diferencia es que el té contiene una gran cantidad de polifenoles, lo que le confiere mucho poder antioxidante y hace que la absorción de la teína sea más progresiva y suave, por lo que sus efectos psicoactivos durarán más en nuestro cuerpo y serán menos bruscos. Por otra parte, el café es mucho más rico en cafeína. Una taza de café tiene unos 80 miligramos de cafeína, casi el doble de lo que tiene una taza de té negro. Es decir, que son el mismo compuesto, la cafeína y la teína, pero la absorción por nuestro organismo de una y de otra son distintas. La de la teína es más reposada en el tiempo y se absorbe más lentamente y dura más en nuestro cuerpo, y el de la cafeína, la absorción es más inmediata y es más rápida, ¿no? El efecto en nuestro cuerpo. El café tiene más concentración de cafeína que lo que tiene el té. También esto debemos tenerlo en cuenta, la cantidad que tiene cada líquido y cómo lo absorbe nuestro cuerpo. Muy bien. Bueno, pues infusiones en el mercado hay, bueno, pues de muchas variedades, cada una, bueno, pues se le atribuye ciertos beneficios, pero así, en conjunto, María José, ¿todas las infusiones relajan? Que en principio el té es excitante porque tiene teína, pero dependiendo del contexto, el bebernos un té puede resultarnos relajante, ¿vale? Porque no solo lo que se está tomando, sino cómo se toma, ¿vale?
Entonces, algunos estudios realizados por la Universidad de Londres, del Reino Unido, aseguran que los efectos relajantes de las infusiones no son el resultado biológico directo de la planta, sino que deriva del contexto social en el que se consume, ya que normalmente, pues por ejemplo, lo que decimos, me siento a tomarme un té tranquilo, en conversación o disfrutando de un buen libro, pues puede ser que el té, aunque tenga teína, que ya hemos dicho que es excitante, en cierta situación me relaje. Bueno, normalmente no me tomo un té por la mañana bebido rápido para irme a trabajar como me tomaría un café, ¿no? Entonces, no depende tanto del contenido de la sustancia como sí del contexto en el que se toma, según dice la Universidad de Londres, ¿no? En cuanto a otras infusiones que no son el té, pues hay otras que tienen, otras plantas que tienen propiedades relajantes y que su efecto depende de la infusión y del tipo de planta. Por ejemplo, pues están contrastados los efectos calmantes de la valeriana o de la melisa, que también pues de ahí se sacan el principio activo de algunos medicamentos que encontramos en farmacias y que nos ayudan a conciliar el sueño, ¿no? Pero estos efectos se minimizan muchísimo con la infusión, es decir, no es lo mismo la concentración de principio activo que yo encuentro en una pastilla de valeriana que encuentro en una infusión de valeriana, ¿vale? Porque la infusión diluye más lo que es el principio activo en comparación con lo que pudiera ser una pastilla, ¿no? Pero bueno, siempre es agradable tomarse una infusión tranquilamente y en un contexto que nos ayude pues a disfrutar del momento. Claro. Ahora mismo, por ejemplo, María José, no sé si eres de infusiones, ¿cuál te tomarías ahora mismo? Yo una manzanilla, siempre. Lo que a mí me gusta son las manzanillas. Estoy contigo también, porque la verdad que muchas veces, bueno, la manzanilla se le atribuye, ¿no? Cuando estás más un poco del estómago y demás, decir, pues mira, pues te toma una manzanillita. Pero es que a mí la verdad que me apetece en cualquier momento. Y también soy como tú, me gusta la manzanilla. Bueno, pues como bien decíamos, en el mercado hay variedad infinita de infusiones, cada cual, bueno, pues la que le apetezca, le guste más. Pero es así, teniendo en cuenta todas las cosas, toda la información que hoy nos ha aportado María José Gómez, periodista experta en consumo, que hoy nos ha traído el tema de las infusiones. Recordad que no siempre son seguras y algunas que otras curiosidades de estas bebidas naturales. Bueno, pues María José, que te siente bien esa manzanilla y si te parece bien, pues volvemos la próxima semana. Por supuesto. Pues muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a vosotros, hasta luego.